Buen día, contadores y contadoras de la historia. Jesús está en boca de casi todo el mundo. Miles de millones lo siguen como a un líder espiritual y como un salvador del mundo. Pero ¿sabías que su historia guarda varias similitudes con diferentes deidades a las que se les rindió culto incluso antes que a él? Hoy, en la historia que no te cuentan, 6 deidades muy similares a Jesús de Nazaret. Número 1. Horus. Varios autores de mitología comparada como Gerald Massey han querido ver semejanzas entre el dios Horus y Jesucristo, aunque algunas están plagadas de errores, por ejemplo, asegurando que el 25 de diciembre como fecha establecida para el nacimiento de Jesucristo está basada en el nacimiento de Horus, siendo en realidad que en la Biblia no viene ninguna referencia al respecto de ese día. Lo que sí parece una semejanza clara es todo el tema de la resurrección. Osiris muere y al tercer día aparece con el grito jubiloso de Osiris ha sido encontrado. Después, su hermana y esposa Isis será encargada de reunir los pedazos y embalsamarlos. Los egipcios tenían rituales específicos de la cosecha que relacionaban la crecida y retirada de las aguas del río Nilo y el ciclo agrícola con la muerte y resurrección. Sea como fuere, la comparación con la muerte de Cristo y su resurrección al tercer día es bastante lógica, pero hay que decirlo que no solo ellos. El dios que muere y resucita es bastante frecuente en la mitología y tenemos otros ejemplos como el dios de la fertilidad mesopotámico Thutmose o el mismo Dionisio de quien hablaremos más adelante. Número 2. Krishna. Hay una corriente dentro del hinduismo que cree que el cristianismo es una copia o variación del hinduismo debido a que muchas de las enseñanzas del cristianismo tienen influencia de la tradición hindú como amar y servir al prójimo y actuar sin violencia, pero el mayor énfasis está en la persona de Jesús. Algunos hindús creen que cuando los cristianos se refieren a Cristo se refieren al Señor Krishna, solo que fue adaptado al contexto cultural local cuando lo llevaron a otros continentes. Ambos dicen ser hijos de Dios y fueron concebidos milagrosamente. Ambos tuvieron genealogías reales y sus nacimientos fueron predichos. Nacieron en lugares inusuales, Cristo en un humilde pesebre y Krishna en una celda de prisión. Los dos fueron amenazados de muerte por un gobernante malvado. También fueron encarnaciones humanas de un Dios trino. Las enseñanzas de ambos son muy similares, enfatizan el amor y la paz al prójimo. Hicieron milagros y fueron tentados por demonios, predijeron su propia muerte, se transfiguraron, se levantaron de la muerte y ascendieron al cielo. Los dos murieron de heridas causadas por armas afiladas, Cristo por clavos y Krishna por una flecha. Krishna es la octava encarnación del dios hindú Vishnu, quien según la creencia hindú viene en cada era cósmica para salvar a la humanidad de su pecado y locura. La 10ª y última encarnación de Vishnu, Kalkin, vendrá montado en un caballo blanco con una espada de fuego para destruir el mal y renovar al mundo, muy similar a la segunda venida de Cristo. Número 3. Atis. La leyenda o el mito original de su nacimiento nos cuenta que Zeus engendró una deidad andrógina llamada Agdistis, que poseía los dos sexos, hombre y mujer. Los dioses del Olimpo lo consideraban como una amenaza y decidieron castrarlo y le dejaron los órganos femeninos. Los órganos cortados fueron tirados en un barranco y ahí nació un almendro. Un día pasó por ahí Nana, una ninfa hija del dios río Sangarios, y cogió un fruto de este almendro y se lo guardó en el regazo. Cual Huitzilopochtli también, este desapareció y ella quedó embarazada, y nació su hijo Atis, al que abandonó en la montaña. Al igual que Jesús nació de una madre virgen, poseía una doble divinidad, Padre e Hijo divino. Fue un Salvador, fue crucificado en un árbol para salvación de la humanidad, enterrado, resucitó al tercer día en un 25 de marzo y encontraron su tumba vacía. Bautizó a sus discípulos por su sangre, de tal modo que sus pecados fueron lavados y sus seguidores se declararon haber nacido nuevamente. Sus fieles comieron pan y comida sagrada creyendo haber recibido el cuerpo del Salvador. Lo llamaban el Buen Pastor, el Supremo Dios, el unigénito Hijo de Dios o el Salvador. Número 4. Dionisio. En la mitología griega, Dionisio es uno de los considerados dioses olímpicos, dios de la fertilidad y el vino, considerado hijo de Zeus y Sémele, nieto de Armonía y bisnieto de Afrodita y Ares. Sin embargo, otras versiones afirman que era hijo de Zeus y Perséfone. Dionisio nace de una virgen, muere a manos de unos titanes enviados por Hera, esposa de Zeus. Jesús muere a manos de los romanos, a los que incitan a matarlo algunos de los judíos. Dionisio,
Antes de ser asesinado, toma la forma de un toro. Cristo en la cruz se denomina a sí mismo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Dionisio, tras su martirio, resucita y sube al cielo para gobernar al mundo junto con su padre Zeus. Jesús también hace lo mismo, resucita y sube al cielo a la derecha de su Padre. De las cenizas de Dionisio surge la generación de los seres humanos. Tras la muerte de Cristo surge una nueva generación de hombres. Ahora la humanidad sabe que Jesús murió por ellos y están limpios de pecados. En definición, serían una nueva generación de hombres y mujeres. Número 5. José el Soñador. Jesús también mantiene similitudes con un personaje del Antiguo Testamento, José el Soñador, y estas son principalmente que son hijos primogénitos, uno primogénito de Raquel, el otro primogénito de María. Ambos fueron a Egipto. José llegó a Egipto al ser vendido como esclavo en Génesis 37:28. Jesús, cuando era un niño, fue llevado a Egipto para evitar que Herodes lo asesinara, siendo avisada su madre por la noche que se levantara, tomara al niño y se fueran a Egipto. Ambos testificaron contra el pecado y por eso fueron odiados. José testificó contra el pecado de sus hermanos y estos le odiaban. José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Génesis 37:2. Jesús testificó contra los hombres y lo odiaron por ello. Juan 7:7 menciona: los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Y por último, traicionados y vendidos. Uno por sus hermanos que lo despojaron de su túnica y lo arrojaron en un pozo mientras lo vendían por 20 monedas de plata. Jesús fue vendido por un amigo que consideraba su hermano por 30 monedas también de plata. Número 6. Mitra. La historia de Mitra, el dios persa, precede al mito cristiano 600 años y era muy difundido entre las regiones paganas. Fue considerado el profesor que viajaba. Tenía 12 discípulos, realizó bastantes milagros, fue enterrado en una tumba y después de 3 días resucitó. Lo llamaban el buen pastor, la manera, la verdad, el redentor o el Mesías. Fue asociado con el león y el cordero. Su día sagrado era el domingo llamado Día del Señor. La fiesta principal de Mitra es la Pascua. La religión también tenía una cena o Eucaristía. No comparto la creencia en la divinidad, pero en lo personal estoy convencido de la existencia del Jesús histórico. Tuvo que haber un tal Jesús por ahí. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Simples y o forzadas coincidencias? ¿Él mismo en vida hizo crecer su figura en base a la historia que conocía? ¿O un personaje muy bien escrito por uno o varios? Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.